participante. Bueno, en mi caso, he venido, digamos, Nico me propuso contar un poco cuál es la historia, el pasado, la evolución y el presente y las perspectivas y los desafíos que vivimos desde las asambleas socioambientales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo tampoco, al igual que Facundo, tampoco hice quizás los deberes. Muchas otras veces, o las otras 2 veces que he estado acá, les traje PowerPoint largo y demás, por ahí tedioso. Bueno, quizás hoy, por cuestión en parte también de estar muy sumergido últimamente en las temáticas socioambientales, en la tarea cotidiana que eso requiere, por ahí hubiese sido muy lindo y muy movilizador mostrar un montón de fotos del accionar de las asambleas socioambientales a lo largo del país, y también inclusive de lo que le sucede a muchos movimientos o luchadores. No temo usar esa palabra de luchador, a veces algunos dicen militante, a mí me gusta más que ser un luchador, no sé si activista, por justamente un mejor ambiente desde una perspectiva crítica. De una perspectiva crítica situada de defensa de los bienes comunes del propio territorio que uno habita, ¿no es cierto? Es decir, no el recurso natural entendido como lo que está allí, aquello que existe en función de su presencia natural y que está a disposición de la demanda solvente del mercado en una economía capitalista, ¿no? Sino realmente de aquellos que ascribimos mucho más a este concepto que Silvia presentaba de bienes comunes, ¿no? Ustedes muy raramente van a encontrar a un asambleísta hablar de recurso natural. Por ahí uno lo hace por una cuestión de haber casi mamado esos términos en la escuela primaria o secundaria, pero realmente no nos avergüenza lo más mínimo hablar de bienes comunes cuando desde los máximos exponentes de la academia en ciencias sociales se usa muy comúnmente este término de bienes comunes, que por ahí en otros ámbitos es cuestionado, pero sin embargo es extremadamente válido. ¿Por qué si David Harvey habla todo el tiempo de bienes comunes, por qué no podemos utilizarlo, incluir nosotros en nuestras clases? ¿Y por qué no aparece? ¿Por qué sigue sin aparecer en los manuales para los docentes de escuela secundaria, en geografía, en biología o lo que sea? Y esto entronca muy directamente justamente con las luchas de las asambleas, y que tienen mucho que ver, digamos, con la idea de ir logrando también no solamente la lucha sobre procesos puntuales de resistencia a tal o cual proyecto, o de lucha por lograr o por defender tal o cual ley o decreto, sino también por ir instalando otro tipo de conciencia en la sociedad, de conciencia, de responsabilidad, de ética y de acción, ¿no es cierto? Y de coherencia de vida. Porque en esto, a ver, Silvia presentaba, y yo comparto totalmente con ella justamente ese hincapié que hizo en una perspectiva crítica, pero eso no significa que sea incompatible o que choque o esté en contra de una perspectiva conservacionista de una relación con la naturaleza, con el ambiente, con los espacios tanto naturales cercanos a lo prístino, muy poco tocado con el hombre, como con también el ambiente cotidiano de la cuadra en donde yo vivo, o del jardín de mi casa. Pero esa relación muy vital justamente es lo que ayuda, si es bien vivida y construida desde niños, adolescentes y jóvenes, justamente ayuda a que el compromiso posterior para la adopción de posturas críticas y de accionar en defensa y de promoción y de mejora de ese ambiente, justamente tenga un sustento mucho más fuerte que si entra solamente por lo mental. Y a eso justamente es parte también de lo que desde las asambleas, en muchas tareas y labores cotidianas que por ahí llamamos de base, ir a dar charlas a escuelas, a uniones vecinales, a repartir volantes en la vía pública, a intervenir en alguna entrevista radial, justamente todo eso forma parte de lo mismo, porque el objetivo de largo plazo es justamente ese, el buen vivir. Esto que en los pueblos de nuestra América, otro concepto que por ahí hasta a veces ridículamente tomadores de decisión o funcionarios públicos llegan a cuestionar cómo es que hablas de nuestra América, y a veces grito todo junto en vez de decir América Latina. No, bueno, también desconociendo que desde las ciencias sociales también son términos cada vez más utilizados, al igual que Avialala, ¿no? Términos que
en los movimientos sociales, y no solamente de asambleas en pos del ambiente, circulan cada vez con mayor fluidez. Pero bueno, para hacer un poco un raconto histórico para entender un poco cómo es que llegamos al estado actual de las asambleas hoy en Mendoza, en San Martín. Aquellos carteles que están allá al fondo no aparecieron porque sí, sino porque hay una asamblea del este, o asambleas del este en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, que se han estado moviendo, una asamblea hermana de la nuestra, a la que yo pertenezco, la Popular por el Agua, en Capital. ¿Cómo es que llegamos a tener una docena o quincena de asambleas en nuestra provincia de Mendoza? De alguna manera hay una fuerte herencia, por un lado, del movimiento asambleísta o asambleario que surgió con la tremenda crisis socioeconómica que vivió nuestro país entre los años 99, 2000 y 2003, ¿no? En donde, ante una crisis de representación política, en donde la mayor parte de la ciudadanía no se sentía representada por los tomadores de decisión de los tres poderes, del Ejecutivo principalmente, pero también de los otros poderes del Estado, y ante la necesidad de satisfacer un montón de necesidades cotidianas, bueno, con mucha fuerza, sobre todo en el Gran Buenos Aires, pero también en muchos otros lugares del país, surgieron justamente también las asambleas de autoconvocados, ¿no? De estas prácticas de toma de decisiones colectivas, de circulación de la palabra en espacios en donde todo el mundo tenía derecho a hablar, a ser respetado en su palabra, en su opinión y en su peso en la toma de las decisiones en común, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el surgimiento o el agravamiento de algunos conflictos, justamente de conflictos en torno a problemáticas ambientales, algunos de los cuales fueron emblemáticos, ¿no? Uno de ellos fue el de la instalación de las fábricas de pasta de papel en Uruguay, ¿sí? Que dieron un surgimiento a la asamblea principalmente, la más conocida, la de Gualeguaychú, pero también a muchas otras asambleas socioambientales autoconvocadas en la provincia de Entre Ríos. Y paralelamente, por esa misma época también, y que fueron creciendo fuertemente a lo largo de la cordillera de los Andes, con la aparición de nuevos más y más proyectos de extracción de metales, de proyectos extractivistas, en su inmensa mayoría propiedad de empresas transnacionales, que dieron lugar a lo que a la resistencia, a lo que en términos académicos, bueno, David Harvey llama, digamos, sería una de las tantas formas de lo que Harvey llama la acumulación por desposesión o por despojo, dicho en el lenguaje cotidiano, y el de las asambleas del saqueo, el saqueo de nuestros bienes comunes, y a lo que Joan Martínez Alié, un economista ecológico catalán, justamente en cuyo equipo está trabajando en estos momentos Lucrecia Wagner, que recién mencionaba Facundo, bueno, lo que él llama el intercambio ecológicamente desigual, ¿no? Por una cuestión de injusticias ambientales que pueden darse a escalas extremadamente distintas. Facundo mencionó recién una, la de, por ejemplo, los oasis creciendo a costa o a expensas de la deforestación de los algarrobales mendocinos. Podemos hablar también, si nos referimos al caso de la megaminería o del modelo de agronegocios agrotóxico transgénico, también podemos hablarlo a escala intercontinental, en ambos casos América Latina apareciendo como la gran exportadora de, entre comillas, naturaleza, es decir, la que soporta todos una enorme carga de pasivos y de daños y de crisis y de desastres y catástrofes ambientales en nuestros territorios, en nuestras sociedades, en muchos grupos sociales, y más de una vez a costa de muchas muertes. Tenemos el ejemplo más reciente de todos y uno de los más letales fue el colapso del dique de colas de la mina de Brumadinho en Brasil, de la minera Vale, tan mentada en Mendoza, la Vale, que nos iba a traer el progreso, el desarrollo, una generación de empleo extraordinaria que no era tal, era muy breve el tiempo durante la fase de construcción, y después había montado todo un mito en torno a la cantidad de empleo que genera este tipo de actividad megaminera, pero iba a ser a costa de consumir 1 millón de metros cúbicos diarios de gas, ¿sí?
y de 20 millones de toneladas sobre 200 hectáreas de superficie y 50 metros de altura, ¿no? Un pasivo colosal, virtualmente a perpetuidad, muy cerca del río Colorado. Bueno, de todos estos temas son los que les estoy dando apenas dos ejemplos de un accionar de una empresa, de una de las típicas empresas transnacionales contra las cuales vienen actuando las asambleas socioambientales. Pero no solo aquí en Mendoza, sino más de una vez en coordinación. A nivel nacional, a través de la Unión de Asambleas de la UAC, que antes era la Unión de Asambleas Ciudadanas, que en función de un replanteo y un repensarse, ciertamente muy crítico, llevado muy fuerte a fondo, acerca del concepto de ciudadanía, y bueno, se terminó las asambleas terminaron prefiriendo cambiar por el nombre de Unión de Asambleas de Comunidades, que nos da una cuestión mucho más de sentido de pertenencia a colectivos, más que de ciudadano, que por desgracia digo, demasiado a menudo está asociado a la figura de una intervención de cada 2 o 4 años poner un voto en una urna. Mientras que si uno dice de comunidades, justamente da un sentido de pertenencia, de participación, de pensamiento, de reflexión colectiva y de toma de decisiones en común por consenso, que esa es, o a eso apuntamos, que sea la lógica de funcionamiento al interior de las asambleas y, por qué no, crecientemente demandar al Estado que funcione de una manera cada vez más participativa y menos representativa, que en definitiva la mayoría de las veces ni siquiera es representativa. Y lo vemos muy a menudo, es parte de las críticas fundantes, de las cuestiones que aparecen en el cuadernillo de la UAC, que ustedes pueden buscar en internet, Unión de Asambleas de Comunidades o UAC, descargar justamente el cuadernillo que de alguna manera propone cuáles son los fundamentos del pensamiento, del accionar y de la manera de funcionar de estas asambleas, que a la cual aspiramos. No es que hayamos logrado ni mucho menos un estado de perfección y de aceitar y de que funcione todo perfectamente, ni creo yo que pudieran fácilmente darse saltos de escala y prescindir del Estado tal cual hoy lo conocemos, el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, y más en el marco de un contexto internacional tan extremadamente difícil y complejo y desigual como el que vivimos, ¿no? Pero bueno, esta UAC también en sus últimas reuniones ha trascendido un poco las fronteras de Argentina. Han participado muchos compañeros de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Hemos tenido, más allá de la UAC, intercambios. Muchos hemos tenido oportunidad de recibir a compañeros de otros movimientos socioambientales que por ahí no se definen como asamblearios, que a veces, muy a menudo en nuestra América, tienen más el formato de las ONGs tradicionales, pero no de las ONGs, si se quiere, del imperio, de las ONGs como Greenpeace o como World Wide Fund u otras, ¿no? Sino ONGs locales, ancladas en el territorio, en una relación muy fuerte y directa con los habitantes de su entorno o de su país. Caso del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en Chile o del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Entonces estamos hablando ahí de formas quizás mucho más híbridas, que no son organizaciones que están insertas, totalmente insertas dentro del sistema científico-tecnológico oficial de algún estado, de algún país, pero que sin embargo son capaces de elaborar, de producir documentos con muchísimo rigor científico, aunque no sean demasiado a menudo o por muchos sean objetados de parte de algunos sectores de la academia oficial, ¿no? Y desde las asambleas ciudadanas, ahora de comunidades en la Argentina, muchas veces también hacemos este tipo de trabajo. Yo soy quizás uno de los muchos, pero no tantísimos, que por ahí tenemos un perfil ligeramente distinto dentro de estas asambleas. En la Asamblea Popular por el Agua, por ejemplo, hay abogada, hay sociólogo, hay bióloga, etc. Acá en San Martín tiene una socióloga, hay mucha gente, muchas personas que son docentes, egresados de nivel universitario, nivel terciario, pero la tónica no se trata de que una asamblea alguien, digamos, pueda participar o tener más derecho a ser escuchado o pesar más en la toma de decisiones respecto de qué hacer
mañana o pasado o ayer o de cara al futuro que se nos viene en función de lo que está pasando con nuestra ley 7722 o de lo que es el proyecto de prohibición del fracking, de la técnica del fracking en nuestra provincia de Mendoza, presentado hace 1 año y medio y que la legislatura todavía no se decide a tratar. Bueno, en el qué hacer concretamente en el día a día, todos y cada uno tenemos exactamente la misma voz, desde el pibe o piba adolescente de 16 años hasta aquel que tiene una trayectoria de accionar político desde los años 60 y 70 y que tiene muchísimos años de haber vivido y haber aprendido militancia partidaria, de haber aprendido y reaprendido, de estar reaprendiéndose todavía hoy, ¿no? en este tipo de colectivos en donde las decisiones tratamos siempre que sean tomadas por consenso y no por votación, en donde una mayoría de mitad más uno le imponga su decisión al resto. No, más bien al estilo de las comunidades andinas, hablar, tomarse todo el tiempo necesario hasta llegar a alguna decisión en la cual todos en mayor o menor medida, muchas veces uno siente que tiene que ceder mucho de la postura inicial, pero en una decisión final en la cual todo el mundo se sienta representado y nadie violentado en su identidad, en su pensamiento, ¿no? Así que bueno, le estoy quizás pintando una visión bastante idílica, que no siempre se logra, pero la cual por lo menos es la que tratamos de entender. Dijo, surgimos allá por el año 2001-2003, heredando ese movimiento de asambleas en medio de la crisis socioeconómica del país. Otro hecho fundante fue el surgimiento de la asamblea de Gtal, de resistencia al proyecto de la Meridian Gold, del proyecto de extracción de oro del cordón Gtal, ¿no? Y a partir de allí se multiplicaron a lo largo de toda nuestra cordillera, hubo algunas muy fuertes en el Valle Luco, en General Alvear, y a partir de ahí fueron surgiendo casi como hongos en nuestra provincia. Tuvimos luchas emblemáticas, para ser muy breve, en el año 2007 se llegó a tener en diálogo con algunos dignos representantes del sector político. Con el sector político habitualmente nuestra relación es bastante confrontación y choque y de no creerles en sus promesas, de estar hartos de conocer en nuestra provincia, en otras provincias, en otras realidades, cuando los políticos se dan vuelta como un panqueque de extrema desconfianza, pero también a veces de muy buenas relaciones de cooperación para llegar a tener, por ejemplo, hoy una ley 7722 sancionada hace casi 12 años y medio, ¿no? En el año 2011 tuvimos otro enorme triunfo, a pesar de que la clase política, incluyendo jueces de la Suprema Corte y la totalidad de los medios hegemónicos de comunicación, nos despenetraron luego de una gran marcha de 3.000 personas, que fue una de las últimas grandes después que el Poder Ejecutivo había aprobado el proyecto minero San Jorge. Un proyecto que hoy sigue todavía de la mano, ya no de capitales canadienses, sino de capitales rusos, pretendiendo instalarse aguas arriba de San Martín, en la cuenca del río Mendoza. Pese a lo cual, la empresa siempre sostenía que estaban fuera de la cuenca del río Mendoza. Y el Poder Ejecutivo convocó solamente al municipio de Las Heras, violando la normativa, porque todos los municipios de la cuenca del río Mendoza tendrían que haber sido convocados a participar en la evaluación de ese proyecto. Bueno, el año 2015 fue la ratificación de la ley 7722 y ahora estamos dando una lucha muy grande que está muy lejos de haberse terminado el día de hoy, en que finalmente el Senado, en función muy seguramente con una influencia muy grande de lo sucedido anoche en Junín, Uspallata, Capital, Eugenio Augusto, San Rafael, General Alvear y hasta inclusive en Malargüe, justamente de resistencia, de decirle no al puñado de políticos que dicen tener consenso social, pero en realidad lo que están generando es un acuerdo político entre ellos al servicio de las transnacionales, desoyendo la voluntad expresada en muy reiteradas ocasiones de que no queremos megaminería contaminante y saqueante y que queremos que la ley 7722 permanezca tal cual sigue siendo. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a lograr? No lo sabemos.
pero el que lo podamos lograr depende justamente de nuestra organización, de que participemos, de que nos sintamos ciudadanos comprometidos con nuestro ambiente, que tengamos una ética de no complementario, por supuesto, el enfoque conservacionista, de sentir una relación vital, de conexión con la naturaleza, de conexión en una red global de la vida es fundamental, pero que eso a su vez sea el motor, el dinamismo para decir, bueno, no solamente paso de una coherencia en vida personal en mi casa, sino que paso también a luchar por el bien común, por el buen vivir de toda la sociedad en la cual yo estoy inserto. Y el diálogo y cooperación también con otras escalas. A nivel asambleario, justamente, les decía que hemos tenido ocasión de participar y solidarizarnos y de hacer acciones comprometidas a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Por ejemplo, una de tantas que se llamó Les Cantamos las 40, a lo largo de toda la Ruta Nacional 40, desde Esquel hasta Jujuy. O de participar en acciones de rechazo y repudio contra grandes transnacionales en las sedes centrales de sus casas matrices. Prácticamente para nada, el 92% del oro es solamente acumulación capitalista de lingotes, joyas, ¿sí?, o monedas, pero no para usos útiles, no para la electrónica. Para la electrónica, con apenas, esto lo he dicho 1000 veces acá mismo, con una ínfima parte del oro extraído, sobraría por siglos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, para desmitificar, contribuir a desmitificar todos los mitos que las corporaciones, y utilizando los medios hegemónicos de comunicación, van así horadando la roca, y esta semana varias hemos tenido, esta semana y la anterior, ejemplo de todo esto, sobre todo en relación a la creación de puestos de trabajo en una Mendoza que, al igual que todo el país, está pasando por una crisis muy grave. Bueno, el papel de las asambleas entendemos también que es justamente generar esa conciencia crítica, tratar de levantar y desmitificar todas esas mentiras y tratar de sumar a acciones colectivas, porque desde el individual, desde el compromiso puramente individual, no hay modo de dar resolución. Así que bueno, eso junto con la invitación a, aunque sea por fuera de las asambleas, como sea, de boca en boca, pero tratemos de participar de manera activa en la defensa de nuestro ambiente pequeño, local, provincial y nacional. Bueno, muchísimas gracias a la expositora.